Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y esta vez os traemos otro vídeo para empezar con nuevas facciones en N4. Esta vez traemos Corregidor, ¿vale? A pedido de nuestro suscriptor Sir Lobo, que nos ha preguntado si teníamos algún vídeo específico para empezar con Corregidor, ¿no? Porque el de Nómadas a veces no es adecuado para lo que necesita un sectorial. Así que hoy vamos a entrar en detalle a hablar de la nodriza nómada. Vamos a hablar cuáles son sus tropas más importantes. Vamos a hablar un poquito de cómo construir alguna lista con ellos. Vamos a hablar de qué compras os recomiendo yo para empezar y qué estilos de juego tiene y que pueden ser destacados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponernos con ello con Corregidor. Como sabéis, Corregidor es una de las tres nodrizas nómadas, es esta que tiene forma como de pistola, ¿vale? Y una de las cosas que caracteriza a Corregidor es que empezó siendo una nave prisión, ¿de acuerdo? Tenemos uno de esos sectores que se llama Presidio, que es la zona original de Corregidor, ¿de acuerdo? Y a esta zona prisión se le fueron añadiendo diversos anexos, ¿no? Como Lazareto, el Cuello, etcétera, que básicamente trajeron un influjo de población procedente sobre todo de las zonas centroafricanas y de América Latina, ¿de acuerdo? Entonces es una nodriza en que conviven unos cuantos temas. Primero, temática de tropas presidiarias, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver reflejado en sus fireteams correccionales. Segundo, muchas tropas de origen latino, africano, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en sus líneas. Además, son grandes especialistas en trabajo en baja gravedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchas tropas que van a tener la habilidad de terreno 0G. Y además Corregidor siempre se ha ofrecido como mercenario, como mano de obra barata para los conflictos militares de la esfera. Por tanto, una otra cosa que vamos a ver es que van a tener unos cuantos mercenarios bastante interesantes y bastante potentes dentro del pool de mercenarios disponibles para las facciones de Infinity. ¿Vale? ¿Cómo se va a traducir esto a nivel de juego? Vamos a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de jugar Corregidor. Si vamos a los pros, uno de esos pros principales es que tienen muy buenos paracaidistas. De hecho, Corregidor tiene el único paracaidista del juego que tiene un bono de +3 a la tirada de físicos para caer haciendo salto de combate, ¿de acuerdo? Que es el Hellcat. Por tanto, muy posible que con Corregidor os arriesguéis más frecuentemente a tirar los Hellcats a un punto específico de la mesa y no entrarlos por el borde, ¿de acuerdo? Además tiene los Tomcats, que son de los primeros especialistas que hubieron paracaidistas, ¿de acuerdo? También es un ejército que tiene bastante buen control de mesa, ¿vale? Tienen muchos repetidores, tienen varios perimetrales, entonces pueden controlar la mesa bastante bien. Tienen tropas con mucha versatilidad, esto es un tema común a todas las naciones nómadas, ¿vale? Probablemente Corregidor es el que más lo simboliza, tienen tropas con equipo no tan pesado como otras tropas de otras facciones, no tan especializados, sino que lo que buscan es ser capaces de defenderse en muchas situaciones diferentes. Otra cosa que caracteriza a Corregidor es el blindaje. Muchas de sus tropas son más duras que el resto de facciones nómadas, ¿de acuerdo? Especialmente tienen un gran acceso a tags, ¿vale? Tienen infanterías pesadas con más blindaje que el resto de facciones y además tienen ingenieros muy buenos, lo que les permite jugar mucho con el hecho de que también tienen muchos tags a su disposición, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que los nómadas ya son una facción que usa bastante remotos, pues combinamos el hecho de que tenemos buenos tags con buenos remotos, pues esos ingenieros nos vienen muy bien, ¿vale? Como comentamos, tenemos algunos mercenarios excelentes, ¿vale? Como pueden ser McMurrow, Valeria Gromoth, los Diggers, que vamos a tener disponibles en la facción para jugar y puede parecer tontería, pero Corregidor es una de las pocas facciones que tienen el combo del humo con el visor nivel 2 con un arma de largo alcance, ¿de acuerdo? Tiene opciones tanto de ametralladora como de francotirador y demás. Hay facciones que tienen el combo pero solo en un único perfil, no tienen margen de elección, ¿vale? En Corregidor tenemos al Intruder, que fue probablemente uno de los primeros visores nivel 2 del juego, una tropa muy temible que sigue teniendo mucha relevancia contra según qué tipo de objetivos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los contras que tiene Corregidor? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de jugar contra ellos? Primero, tiene muy pocos tenientes y los tenientes que tiene son muy evidentes, ¿de acuerdo? Me parece que si
Si hay más de 4, me estoy flipando, ¿de acuerdo? Porque tenéis al alguacil, que cuesta un cap encima, o sea que si optáis por hacer un alguacil teniente ya estáis perdiendo un cap de vuestra lista. Tenéis al Wildcat, que ya es un teniente bastante flojillo a nivel de que para tenerlo parado estáis pagando un extra es necesario. Y luego tenéis al Mobile Brigada, que es un teniente muy obvio, aunque es el más resistente, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí, pues no sé si me dejo alguno de los que han metido recientemente, no sé si los lobos tienen opción de teniente, pero ya está, son los tenientes que hay, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil que a corregidor le podáis asesinar al teniente y dejarlo en pérdida. Entonces es una cosa con la que hay que jugar mucho con corregidor, hay que tener mucho cuidado con ejércitos que tienen asesinos, como pueden ser... Spiral Corps, Onice, Shasbasti, etcétera, ¿vale? Siguiente punto. Corregidor no tiene ningún despliegue oculto, ¿vale? Eso quiere decir que nunca te va a sorprender en turno reactivo. Tú puedes moverte en turno reactivo y todo lo que haya es lo que veas en mesa, ¿vale? Nunca te va a aparecer un Noctífero para sorprenderte, nunca te va a aparecer un Gundun, ¿vale? Ni nada similar, ni siquiera un Spectre que hay en medio de la mesa a ponerte una mina, nada. O sea, lo que hay en mesa es lo que ves. Por tanto, Corregidor tiene que jugar con eso. Claro, sus tropas de apoyo normalmente son paracaidistas, y entonces los paracaidistas no pueden caer en reactivo, ¿de acuerdo? Entonces es una ventaja para el jugador que juega contra Corregidor el saber que no se tiene que preocupar por nada que no esté viendo en mesa, ¿vale? Siguiente punto, no hay minadores, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué entre comillas? Sí que hay tropas con la habilidad minador, pero solo ponen perimetrales, ¿de acuerdo? Tenemos tropas que ponen koalas, como los Lunokot o los Moran, pero no ponen minas. ¿Y esto por qué es importante? Porque recordad que los perimetrales no saltan contra camuflados. Eso quiere decir que Corregidor es bastante débil contra ejércitos que usan camuflados para hacer ataques de Alpha Strike durante el primer turno, ¿vale? Si vas segundo como corregidor, te tienes que vigilar y te tienes que proteger con plantilleros en tu despliegue, porque los minadores van a atravesar tu línea de koalas sin darte posibilidad a que salte los perimetrales, ¿vale? El único minador que tienen es un añadido, es un mercenario añadido, que es el Ravenite, del que hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Siguiente punto, tema de oradores, ¿vale? El corregidor es un ejército que cuando se diseñó como un ejército de asalto. Entonces es un ejército en el que tú te tienes que tirar a la cara del enemigo. Entonces, claro, ¿qué hace? Que no tenga muchos oradores de larga distancia competentes, ¿vale? Los pocos que tiene son oradores que no tienen ningún tipo de habilidad de mimetismo y demás, sino que dependen de mucho blindaje, como los Brigada o de o los recientes Evaders, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Contra tiradores enemigos que tengan municiones AP, los oradores de corregidor normalmente no aguantan mucho, ¿vale? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y último punto, y esto es algo que comparten mucho bastantes ejércitos nómadas, y es que depende de listas mixtas con heridas y estructura, ¿vale? Esto se amortigua bien por el hecho de que tenemos excelentes ingenieros, que muchas veces vamos a meternos ingenieros hasta sin querer, ¿vale? Pero es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Si tenemos que pagar médicos por un lado e ingenieros por el otro, estaremos pagando ese extra porque nuestras listas casi siempre van a ser un 50-50 de tropas con estructura y tropas con heridas, ¿vale? Pues hemos dado una visión general un poquito de lo que es el ejército, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa importante con Corregidor. Corregidor se diseña cuando salen los sectoriales como un sectorial de asalto, parecido a Falange de Acero, parecido a Spiral Corps, parecido a japoneses, ¿vale? La temática de corregidor es un ejército que vaya a ir a tu cara y pegarte en combate cercano, ¿de acuerdo? De ahí salen tropas como Masacre, los Jaguars, etcétera, y la durabilidad de tropas como los Mobile Brigada para poder ir al centro de la mesa y aguantar ese centro de la mesa, que es lo que se pretende. ¿Qué pasa? La facción nómada como un todo es una facción que su estilo de juego más prominente es el estilo de juego de control, ¿vale? Y Corregidor es la facción, digamos, estrella de la facción nómada. Es el sectorial estrella de la facción nómada, porque es el sectorial que representa el color rojo de la bandera nómada, ¿vale? No sé si tenéis en cuenta la bandera nómada, que son una bandera de tres puntas, que es roja, negra y blanca, ¿vale? El rojo representa a Corregidor, el blanco representa a Bakunin, el negro representa a Tunguska, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En Infinity
Cada facción tiene un código de color propio que se utiliza en los libros, que se utiliza para pintar sus tropas cuando salen tropas nuevas en los libros de ejército y demás. Y el de los nómadas es el rojo. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia es que siempre que salen starters nuevos para nómadas o tropas nuevas para nómadas, son tropas de corregidor, ¿vale? Porque son las que pegan con el esquema de color rojo. Y esto hace que indirectamente corregidor vaya recibiendo muchas tropas que son de control porque están más enfocadas a jugar en genérico y con el paso del tiempo ha hecho que Corregidor, a pesar de que originalmente era un sectorial de asalto, pues se ha volvido también mucho más competente en el estilo de juego de control de mesa, ¿de acuerdo? De meter muchos repetidores, de perimetrales y demás, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las tropas más importantes de Corregidor en cada categoría. Para aquellos que veis mis vídeos por primera vez, yo acostumbro a clasificar las tropas en 6 categorías importantes. Estas categorías no necesariamente corresponden con las que vemos en el Army y tienen un sentido muy específico. Cada una tiene una función específica dentro del ejército. Para aquellos que no habéis visto ningún vídeo antes mío, os repasamos rápidamente. Las warbands son las tropas que son las encargadas de abrir camino y ir hacia el enemigo, ¿vale? A través de proteger el avance de tu ejército. Normalmente son tropas rápidas, con acceso a humo, que pueden llegar al centro de la mesa con relativa facilidad, ¿vale? Y muchas veces incorporan plantillas o son buenas en cuerpo a cuerpo para ese combate cercano, ¿de acuerdo? Las tropas de línea son lo que en muchos sitios le llamamos los palmeros o los banderas, ¿vale? Son tropas muy baratas que simplemente están ahí para proporcionarte órdenes y si además te dan algún extra, pues fantástico, ¿de acuerdo? Pero lo importante sobre todo es que sean baratas. Los oradores. Los oradores básicamente se van a encargar de parar los pies al avance del enemigo, ¿de acuerdo? Son tropas que tienen que ser capaces de entretener al enemigo cuanto más tiempo mejor para hacerle perder su turno en hacer cosas que no quiere hacer cuando tendría que estar haciendo objetivos y demás. Siguiente tenemos los puntas de lanza. Los puntas de lanza son las tropas de ataque principal de tu ejército, donde vas a tener tus armas de mayor calibre, donde vas a tener tus tropas que hacen más daño, porque son los encargados de, primero, matar a los oradores del enemigo y segundo, abrirse paso y causar el mayor número de destrozos en las defensas del rival. ¿Eh? Siguiente tenemos los batidores. Los batidores son las tropas que van a estar en el centro de la mesa y van a ser un poco solucionadores de problemas, ¿vale? Van a ser tropas muy versátiles y que van a estar ahí desde haciendo misiones, a matando a tropas con poca armadura o cogiendo desprevenido a tropas fuera de posición y demás. A veces son camuflados, pero no tienen por qué serlo, ¿vale? O sea, hay muchos tipos de batidores en todos los ejércitos. Por último tenemos la categoría de apoyo, que aquí meteremos todos los tipos de tropas que nos dan soporte a la fuerza, ¿vale? Desde médicos, ingenieros, hackers, tropas que nos pueden dar bufos, como pueden ser remotos Evo, Rem Racers y demás, que nos dan bonos a otras tropas de nuestro ejército. Entonces aquí no solo están por su valor, sino por lo que aportan a los demás, ¿vale? Entonces esta es la categorización general. Y ahora que la tenemos clara, vamos a hablar de las tropas más importantes de Corregidor en cada una de estas categorías. Primero y importante, dejar claro que aquí no están todas las tropas, ¿vale? Y que si alguna tropa no la he puesto aquí no quiere decir que sea mala, sino que simplemente yo creo que no es tan relevante como otras en esa categoría. Y una vez más, como hayan jugadores, habrán mil opiniones, ¿de acuerdo? Entonces, ay, Gravity, es que tú no has puesto al Intruder como orador. Pues no lo he puesto porque ya os explicaré más adelante por qué creo que no es un buen orador, ¿vale? Pero es mi opinión y os lo que os recomiendo si estáis empezando, ¿vale? Empecemos por las Warbands. Y aquí veis que tengo a los Jaguars puestos como a medio camino entre tropa de línea y tropa de Warband. ¿Por qué? Porque los Jaguars son una cosa un poco extraña. Cuando se concibieron realmente como esta especie de mix entre los dos tipos de tropa. Son una tropa que tiene chain y humo, como las Warband, pero no son impetuosas, son regulares, por tanto son como tropas de línea, tienen un coste de 10 puntos como las alguaciles, por tanto los podemos utilizar como una tropa de línea. Entonces, juegan con esta versatilidad que hablamos de la facción nómada, ¿no? Tenemos un tío que puede ser suficientemente barato para ser un alguacil, pero a la vez te hace la función de una warband, no es tan rápido porque no tiene impetuoso, ¿vale? Se puede volver frenético si causa una herida, entonces hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero juega ahí con un poco con esa versatilidad.
Básicamente es una tropa de la que siempre vais a querer llevar por lo menos uno o dos en vuestras listas, especialmente para poder hacer el combo del humo si lleváis intruders, ¿vale? Luego tenemos a Masacre. Masacre técnicamente es un mercenario, pero su origen es en Corregidor, por tanto siempre ha estado disponible en las listas de Corregidor. Y Masacre básicamente es, digamos, como un personaje Jaguar, ¿vale? Es una Warband, pero tiene armas de corto alcance, como fusiles Breaker y demás. Es extremadamente bueno en cuerpo a cuerpo, porque tiene guerrero nato. Fue una de las primeras tropas del juego que tenía Guerrero Nato. Y además tiene granadas Eclipse, que ya sabéis que tal como está el meta hoy en día, son muy importantes contra según qué ejércitos, especialmente aquellos que tienen pues tropas en despliegue oculto que no podemos ver. Pues una granada Eclipse nos da la garantía de que nadie nos va a poder sorprender al intentar hacer un objetivo o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es una tropa bastante versátil que además puede enlazar con Jaguars, ¿de acuerdo? Entonces, la posibilidad de enlazar da muchas opciones ahí de juego con él. Luego tenemos a McMurrow. McMurrow es un mercenario del que hemos hablado en este canal, ya hemos hecho algún vídeo de Lore también, y básicamente es una Warband en esteroides, ¿vale? Ya se va casi a los 30 puntos, pero básicamente tenemos todas las ventajas de una Warband. Somos rápidos, movemos 15-10, somos impetuosos, por tanto tenemos dos movimientos de 15-10. Tenemos humo, ¿vale? Y no solo tenemos humo, sino que tenemos físicas 16, por lo tanto vamos a estar tirando humos a 19. Es muy difícil que fallemos el humo. Y además tenemos doble chain, ¿vale? Para cuando un chain no es suficiente, pues puedes poner los dos. Entonces es una tropa muy potente, además tiene un blindaje de 5, lo que lo hace bastante tanque si el rival no tiene armas que ataquen a la PB, ¿vale? Entonces, es una de esas tropas que muchas veces cuando juegas contra Corregidor es la tropa que te preocupa parar en el primer turno, porque es la tropa que sí que te puede hacer un first strike, meterse en tu despliegue rápidamente y empezar a hacerte un destrozo considerable si no si la juegas con cabeza, ¿vale? Si el rival te la juega con cabeza y la mueve bien por la mesa, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta McMurrow, especialmente si jugáis contra Corregidor, ¿vale? Vamos a las tropas de línea. Empezando por los alguaciles. Los alguaciles son la tropa base de Infinity, ya no de Corregidor, de Infinity. ¿Vale? Cuando el juego se crea un perfil base. Y ese perfil base, a partir del cual se crearán todos los perfiles, es el alguacil de Corregidor. ¿Vale? Es la tropa baseline. Es la línea de stats a través de la cual se crean todos los stats de los demás ejércitos del juego. ¿Vale? ¿Eso qué nos quiere decir? Que es la media de la media. No es excelente, no es mediocre, está correcto. Es la media. Y paga un precio razonable, que son 10 puntos, ¿vale? Por tener una tropa en la media, ¿vale? No tiene nada especial, simplemente es una tropa de 10 puntos que os va a llenar los ejércitos con facilidad, os va a hacer enlaces bastante versátiles, ¿vale? Y ya está, no necesita más. Luego tenemos al Ravenai, que es un mercenario que entró con el libro del mismo nombre, ¿vale? Y del que solo podemos llevar uno. Pero a pesar de solo poder llevar uno, el hecho de que valga 12 puntos y que venga cargado con un par de opciones de minas, en el caso del Ravenai, minas EM y ciberminas, es muy interesante para Corregidor porque Corregidor, como os he dicho, no tiene opciones de minadores que pongan minas de inicio en la mesa. El Ravenai es el único minador que tiene Corregidor que ya empieza con una mina puesta en mesa. Y esa mina M a veces puede ser la diferencia en que puedas parar un Alpha Strike o no, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, casi siempre acaba entrando alguno en alguna lista, ¿vale? Vamos al tema de los oradores. Como os comentaba antes, el problema de Corregidor es que no tiene muchas tropas que sean oradores dedicados como otras facciones tienen, ¿vale? Entonces, depende, si quieres un orador sólido, normalmente vas a tener que tirar de tus IPs o tus pseudo IPs, que son los Mobile Brigada y los Evaders, ¿vale? El Mobile Brigada con blindaje 5 en cobertura se planta en blindaje 8, ¿vale? Y además tiene habilidad Coraje, que como orador lo convierte en un excelente orador, porque aunque le impacten y salve blindaje, porque muchas veces salvará con ese blindaje 5 que tiene, pues es muy posible que no se vaya al suelo, que se quede mirando y molestando al rival, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que, claro, su blindaje es muy alto, su PB no tanto. Entonces, si alguien te ataca con munición AP o simplemente te dispara con municiones que atacan a la PB,
pues ya no vas a aguantar tanto como esperas. El Evader, pues es lo mismo, pero un poco más barato, ¿vale? Si no te quieres gastar los puntos que vale un brigada lanzamisiles, pues puedes optar por un Evader Feuerback, que tiene la ventaja que tiene rangos buenos en los rangos que normalmente tienen las puntas de lanza enemigas, que son de 40 a 80 centímetros. ¿Hay más oradores? Hay más oradores, ¿vale? Podéis siempre meter un reacción total, un pulso flash, unos warcore, ¿vale? Pero estos son los más destacables, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de... como ahora vamos a hablar del intruder, vamos a hablar también del intruder como orador, ¿vale? Hay gente que le gusta el intruder francotirador como orador, ¿vale? Yo creo que es un error colocarlo en mesa como orador desde el turno 1, ¿vale? Para mí el intruder, incluso en su versión de francotirador, sigue siendo una punta de lanza. Es una tropa que tiene que jugar con la ventaja de que puede hacer el combo del humo y que tiene que elegir muy bien a sus objetivos, ¿vale? El intruder es una pieza muy frágil, ¿vale? No va a aguantar una ráfaga entera. Entonces tiene que ser el que tenga la iniciativa y tiene que elegir muy bien a sus objetivos para asegurarse de no fallar, ¿vale? Si lo jugas bien, es una pieza excelente el intruder, pero son 45 puntos que tienes que amortizar. No lo puedes tirar contra cualquier cosa y sobre todo no lo puedes dejar defendiendo contra cualquier cosa, ¿vale? ¿En qué caso te interesaría usar un intruder orador? Pues llevas un intruder francotirador, has empezado el primer turno, has matado a las piezas peligrosas del enemigo, la mesa está más o menos controlada, entonces sí pones al francotirador orando, pero no al inicio de la partida orando, porque simplemente cualquier punta de lanza importante del enemigo puede hacer volar por los aires ese intruder, y ese intruder son casi una sexta parte de tu lista, ¿vale? Entonces no os recomiendo que sea vuestra opción de punta, perdón, de orador. Como os decía, os recomiendo que sea una punta de lanza además muy quirúrgica, ¿vale? El intruder antes era el depredador alfa de corregidor y de los nómadas en N2, incluso inicios de N3, ¿vale? Con el paso del tiempo, con la llegada de los enlaces, el intruder ha perdido mucha fuerza, porque una de las cosas más potentes que tiene el intruder es el hecho de que cuando te dispara, si ha conseguido meterte todos los penalizadores, te estará disparando y metiéndote un -12. Así que casi siempre contra un intruder vas a querer esquivar, lo que hace que el intruder tenga una tasa de supervivencia bastante alta, porque la gente no te dispara de vuelta, ¿vale? A no ser que la gente te tire con a unos arriesgando el crítico y te comas el crítico, que es lo que normalmente mata a los intruders, ¿de acuerdo? Los intruders normalmente mueren a críticos a unos, ¿vale? Es una diana que tiene en la cabeza, ¿vale? Que permite que el rival haga críticos a unos siempre que disparas con un intruder, ¿vale? ¿Qué pasa con ellos? Claro, con la llegada de los enlaces tienen sexto sentido a la partir de que tienen 4 miembros en el enlace. Entonces, al tener sexto sentido, el intruder ya no tiene el bonificador de ataque sorpresa, ya no tiene el penalizador del disparar a través del humo, que aplica un -6. Entonces, ese -12 que el intruder te metía, ahora se ha quedado en un -3, y con un -3 disparando 2 dados y ya no es tan difícil que le impacten a tu intruder, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una pieza que ahora hay que usar con mucha más cabeza, especialmente si juegas contra enlaces. Si juegas contra genéricos, pues te lo vas a pasar teta con intruder. Si juegas contra enlaces, tienes que jugarla con un poquito más de cabeza, ¿vale? Vamos a los tipos duros de corregidor, donde está la chicha del corregidor actual, ¿vale? Como os decía, corregidor, uno de sus temas principales son tropas muy duras, ¿vale? Los cabezas de meteoritos, que le llaman, ¿de acuerdo? Entonces lo hemos visto en los Mobile Brigada con ese blindaje 5 y lo vemos en sus puntas de lanza. Corregidor favorece las puntas de lanza con mucho blindaje, como por ejemplo el Gator, ¿vale? Que es el nuevo tag que ha llegado ahora, que es un tag que no destaca por su potencia de ataque, pero destaca por su versatilidad, que es el tema común de los nómadas, ¿vale? Es un tag que quizá no tiene tanta potencia de fuego como otros, pero se apaña bien en cuerpo a cuerpo, entonces no te van a trabar en cuerpo a cuerpo. Un Ingator no es una jugada ideal, te puede pasar, pero no es lo más óptimo, ¿vale? También es bastante defendible en hackeo, ¿de acuerdo? Entonces básicamente es un tag al que el rival tiene que jugarle un poco con cabeza porque no le puedes tirar cualquier cosa encima, ¿vale? Luego tenemos al Vostok, que básicamente el Vostok es probablemente la cosa más bestia que le han dado a los nómadas desde que existe el juego como tal. Es un remoto pesado con un MK12 de daño +1, o sea que se planta en daño 15. Con mimetismo -6, lo que hace muy difícil impactarle y que puede enlazar para estar en una ráfaga de hasta 4.
y además lleva un repetidor embutido. Eso quiere decir que le puedes dar puntería si tienes un remoto Evo y por el hecho de llevar un repetidor embutido, si el rival tiene un visor de nivel 2 que te puede quitar tu mimetismo -6, puedes hacer que algún hacker plus le meta un ruido blanco al Vostok delante. O sea, es literalmente mm, la, el sumum de la versatilidad nómada hecha pieza de ataque, ¿vale? Literalmente es una pieza que siempre va a tener ventaja contra ti, ¿vale? La única desventaja que puede tener el Vostok es si te está disparando fuera de rango. Pero si está en su rango bueno, casi siempre vas a llevarlas de perder. Porque si no te vas a estar enfrentando a su mimetismo -6, es muy posible que el rival te haya metido un ruido blanco para que te estés enfrentando al ruido blanco, ¿vale? Entonces, muy duro también. Puede ir apoyado por buenos ingenieros, como comentábamos antes. Es un remoto con 2 heridas, así que no es tan fácil sacarlo de la mesa. Le tienes que hacer 4 heridas en total para sacarlo. Simplemente una pieza muy, muy dura y que probablemente va a estar en casi todas las listas competitivas de Corregidor, ¿vale? Luego tenemos a los geckos, ¿vale? Los geckos fueron los tags de corregidor más destacados durante todo N3. Básicamente son tags muy duros, en formato pequeñito, accesibles de precio, ¿de acuerdo? Se rondan unos 45 o 50 puntos dependiendo de los perfiles, ¿vale? Pero la cuestión es que mueven menos que un tag normal y lo compensan con un armamento que muchas veces puede ser hasta más potente que el de un tag estándar. Y además sin coste de caps. Estamos hablando de geckos disparando con daño 17, ¿de acuerdo? Cuando hay muchos tags pesados que disparan con daño 16, ¿vale? Entonces son la típica imagen del pequeñito pero matón, ¿vale? Realmente hacen mucha faena. No tienen ninguna habilidad mimética, no disparan particularmente bien, simplemente tienen que sobreponerse por el hecho de ser más duros que el rival y pegar más fuerte, ¿vale? Si tienes suerte con los dados, van a hacer mucha faena para ti. Y al rival le va a costar sacarlos de la mesa porque, como decíamos, son muy duros y van apoyados por buenos ingenieros. Seguimos con tropas importantes de corregidor y aquí tenemos a los Hellcats, que como veis están a medio camino entre las puntas de lanza y los batidores. Siempre me preguntáis cuando hago estos vídeos dónde quedan los paracaidistas y la respuesta que os doy siempre es la misma. Pues los paracaidistas quedan dependiendo del equipo que les hayáis puesto. Si habéis puesto un Spitfire o una escopeta de abordaje y al paracaidista lo tiráis en medio del despliegue enemigo y os liáis a pegar tiros, es una punta de lanza, ¿vale? Si lo habéis equipado con fusiles, lanzallamas, especialistas para hacer botoneo en medio de la mesa o para quitaros pequeños incordios de medio de la mesa, pues será un batidor, ¿vale? Pues ahí está el caso de los Hellcat, ¿vale? Son buenos especialistas, tenéis opciones de hacker, tenéis opciones también de plantar repetidores, que en el caso del ejército de control os vienen muy bien. Como os decía, pueden caer con bastante facilidad dentro del despliegue enemigo, pueden estar apoyados por un remoto Evo para encima hacer aún más fácil que caigan. Entonces son una tropa muy muy importante a tener en cuenta. Si juegas corregidor, tienes que aprender a confiar en el trabajo de tus paracaidistas, ¿vale? Vamos a los batidores. Empezando por los Tomcats, que como os he dicho, podrían estar aquí en medio también, ¿vale? De hecho os tenía puesto en las dos columnas, pero podrían estar aquí en medio. Básicamente los Tomcats fueron los primeros paracaidistas con la habilidad de médico e ingeniero. Fueron de las primeras tropas que entraron en Infinity que no eran el médico barra ingeniero de la facción, pero que aún así tenían esa habilidad. Y en este caso lo traían en una tropa con paracaidismo que podía entrar por el lateral de la mesa. Y no solo eso, sino que podía equipar zombots que con la habilidad de paracaidismo también. Por tanto, podrían entrar, apoyar a tus tropas en el mejor de los sitios, donde más útil fueran, ¿vale? Hay que decir que los Tomcat probablemente sean más relevantes en genérico por el hecho de que no hay enlaces. Y en corregidor, el corregidor tiene la ventaja que tiene enlaces bastante versátiles donde puedes meter médicos e ingenieros con bastante facilidad y por tanto quizá los Tomcats no son tan relevantes, pero sí que son excelentes batidores en corregidor porque pueden llegar exactamente donde os necesitas y van equipados con un auténtico arsenal de opciones diferentes a las que elegir, ¿vale? Incluidos minas, que hay una de las cosas
que mucha gente no sabe, que hay un perfil de Tomcat con mina, entonces tú puedes entrar directamente al lado del despliegue enemigo, especialmente si vais a jugar Biotech Boro o alguna cosa por el estilo así. Es muy troll entrar con un Tomcat por el despliegue enemigo, plantar una mina justo a la salida y ver cómo intenta salir, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más batidores tenemos? Probablemente el batidor más famoso de todos los nómadas sean los Moran Masai Hunters, ¿vale? Los cazadores Masai, o también conocidos como el Moran tumbado, ¿vale? ¿Por qué? Porque los Moran son una tropa que no tiene de base camuflaje, ¿vale? Se lo pusieron una opción de camuflaje recientemente en N4, pero la versión que hizo famosa a los Moran es la versión de mimetismo observador de artillería repetidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque le da a tanto a los nómadas genéricos como a corregidor control de mesa, ¿vale? Tienes un repetidor en media mesa que, como tienes disponibilidad 2 de Moran, puedes colocar 2 desplegados a una cierta distancia cubriendo casi, podríamos decir que 80 centímetros del campo de batalla, y además llevan koalas que son perimetrales, que también permiten cubrir 20 centímetros cada uno del campo de batalla, y dan un control de mesa que obliga a que el rival tenga que jugar mucho a su alrededor. Si el rival no lleva especulativos como granadas y similar, pues lidiar con los Moran puede ser bastante dolor de cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa? Antes eran muy importantes en genérico, pero en corregidor no valían mucho la pena porque no teníamos hackers importantes. Con la llegada de N4 eso ha cambiado, ¿vale? Ha llegado Jazz, ha llegado Valeria, y ahora corregidor ya tiene el potencial de hackeo que antes solo tenía los nómadas genéricos, y por fin puede realmente sacar uso de los Moran y de toda su potencia. Siguiente tropa, los sombras. Los sombras son un añadido de N4 que básicamente busca tener un batidor potente, duro, en medio de la mesa. Sería la versión nómada del Daofei de los chinos, ¿vale? Una tropa con 2 heridas virtuales, ¿no? Porque es sin incapacidad inmune a shock, que está en medio de la mesa, que puede ser especialista, puede ser hacker, hacker asesino, te va a hacer misiones, tiene bastantes buenas armas también para resolverte problemas en media mesa, incluido fusiles multi, que a esa distancia ya empiezan a ser armas preocupantes porque pueden cargar shock, pueden cargar AP, entonces puedes lidiar con tags si te pillas detrás de un tag y le disparas con tiros de fusil multi AP, o tropas sin incapacidad por herida, pues le puedes disparar con shock para que no se desactive sin capacidad, etcétera, ¿vale? Entonces, un perfil muy, muy versátil dentro de la línea de lo que son los nómadas, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, a pesar de que los sombras son camuflados, el rival siempre va a saber que vas a estar jugando un sombra. ¿Por qué? Por culpa de los siguientes señores, que son los bandidos. Los bandidos son tropas camufladas, ¿vale? Que tienen despliegue hasta la mitad de la mesa, infiltración, como los sombra, pero tienen un problema, que es que el rival siempre va a saber que el marcador de campo es un bandido. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad botín, y cuando tú pones la tropa en mesa vas a tener que tirar botín. Entonces al rival ya le estás telegrafiando que esa tropa que estás poniendo es el bandido. ¿Qué pasa? A los sombras le pasa lo contrario. Si tú pones un marcador de camo en medio de la mesa y al rival le dices que no tiras botín, pues el rival ya sabe que es un sombra, porque solo hay 2 opciones de camos de media mesa en corregidor. Vuestro intruder es camo, pero empieza en el despliegue, y no creo que vais a querer desplegar ninguna de estas 2 tropas en vuestro despliegue. Alguna vez para trolear, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los bandidos? Yo los estoy poniendo aquí porque realmente no hay tantas opciones de batidores de media mesa, pero a mí particularmente no es una tropa que me apasiona. Antes los consideraba mejores en N3, creo que en N4 han perdido un poco de su gracia, pero básicamente son camuflados de media mesa que son bastante buenos en cuerpo a cuerpo. Entonces son bastante buenos para trabar tags en CC, trabar infanterías pesadas en CC, acostumbran a llevar escopeta de abordaje, entonces en el momento en que trabas puedes, depende de cómo, meter un plantillazo de escopeta para si coges a bastantes buenos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces es un batidor versátil, pero más pensado para la ofensiva que para el botoneo. ¿Por qué? Porque tienen voluntad 12, ¿vale? Y con voluntad 12 ya no son tan buenos tocando botones como otras opciones, ¿vale? Vamos a la categoría de apoyo. Y aquí, como os decía, corregidor tiene muchas, muchas buenas opciones. Voy a destacar algunas, pero hay muchas más, ¿vale? Como decíamos antes, tenemos a los Tomcat, médico y ingeniero
aerotransportado, nada más que decir, muy bien, os pueden salvar el culo en muy buenas situaciones. El hecho de que tengáis Tomcat os acostumbrará a jugar atacando por los flancos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vais a estar jugando vuestro tag, pues es mejor que ese tag se mueva por el flanco, ataque por el flanco, porque el Tomcat podrá daros soporte. Si atacáis por el centro de la mesa, los Tomcat no podrán llegar a repararos en el caso de que caigáis, ¿vale? Entonces es una cosa a tener en cuenta. Dactaris es el médico estándar de la facción nómada, no tiene nada especial, lo hace relevante en corregidores es que es un comodín, entonces lo podéis meter en casi todos los enlaces, entonces pues bueno, siempre vais a poder llevar al médico a rastras si lo necesitáis. Siguiente, importante, el perfil que cambió la manera de jugar corregidor, Jazz, ¿vale? Jazz es un Hacker Plus muy barato, ¿vale? 18 puntos de Hacker Plus, te da acceso a los programas extras de hackeo, tiene buena voluntad, tiene voluntad 14, se defiende bastante bien de los hackeos enemigos, entonces es un perfil muy versátil. Básicamente es el perfil que ha dado a Corregidor la potencia de hackeo para ponerlo en línea con el resto de la facción nómadas. Antiguamente Corregidor tenía buen control de mesa de repetidores y demás, pero no tenía hackers que pudieran utilizarlo, no tenía hackers potentes, ¿vale? Tenía el Brigada Hacker, el Alguacil Hacker, pero no eran hackers potentes. Ahora, con Jazz y con Valeria, Corregidor tienes ese hackeo potente que le permite jugar al control que antes no podía. Tenemos luego los Wildcats, ¿vale? Y pensaréis, joder, Gravity, ¿por qué has puesto los Wildcats? Si los Wildcats son una tropa que es muy cara y muchas veces no la rentabilizas y tal. Antiguamente, el problema de los Wildcats es que competían con los Evaders. Los Evaders eran comodines y básicamente eran ingenieros más competentes que los Wildcats por el hecho de que simplemente eran más resistentes. Eran sin capacidad inmune a shock y pues podían acompañar a los tags, a los Vostok y demás. Entonces siempre ibas a buscar al Evader como acompañante. Hoy en día los Evaders no son comodín, pero los Wildcats sí, ¿vale? Entonces el Wildcat ingeniero es vuestro perfil estándar de ingeniero para acompañar a vuestros tags, ¿vale? Entonces podéis hacer enlaces de Gator con Wildcat, de Gecko con Wildcat, de Vostok con Wildcat, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poquito más de juego, ¿vale? Sé que muchos eligen el enlace de Vostok con Evaders, ¿vale? El Vostok sí que puede enlazar con los Evaders, los tags no, ¿vale? Pero el hecho de enlazar con el Wildcat da la posibilidad de que el enlace, en lugar de ser de Evaders, sea de Jaguars, ¿vale? Entonces os permitirá meter humo en este enlace, ¿vale? Que os abrirá muchas opciones tácticas interesantes. Y luego para cerrar tenemos el Clockmaker, que es el ingeniero estándar de nómadas, que lo único a destacar, pero es importante, es que tiene voluntad 15. Y un ingeniero con voluntad 15 lo pone a la par con los mejores ingenieros del juego y si queréis jugar sin enlaces, ¿vale? O para queréis que vuestro tag no esté dependiente de alguien llevado a rastras, pues podéis llevar un Clockmaker con remotillos de apoyo y tendréis un muy buen ingeniero para dar soporte a la fuerza, ¿vale? Pues estas son las tropas más relevantes y que yo creo que tendríais que tener en cuenta a la hora de jugar corregidor, ¿vale? Como he dicho, hay más tropas, ¿vale? Pero yo creo que estas son las más importantes. Y ahora que las hemos visto, vamos a hablar de qué compras os recomiendo yo para empezar a jugar corregidor. ¿Qué es lo que os recomiendo que cuando vayáis a la tienda os compréis? Vamos a empezar por la caja base, la caja inicial. Ahora mismo, la caja inicial de los nómadas es, a su vez, la caja inicial de Corregidor. Como os he dicho antes, Corregidor es el color rojo que representa a los nómadas, por tanto, casi siempre que sale un starter nómada, acostumbra a ser el starter de Corregidor simultáneamente. Actualmente el starter a la venta es Crimson Stone, que sabéis que ahora mismo es una caja que es mitad nómada, mitad Ariadna. Mientras estéis viendo este vídeo, esta caja estará en liquidación porque esta caja se va a reempaquetar como un action pack en el que venga solo la parte nómada, ¿vale? Entonces, si estáis queriendo comprar solo la parte nómada y no tenéis ningún amigo ariadno, lo cual es completamente normal porque te intentas alejar de ese tipo de gente, ¿no? Pues tendréis la oportunidad de poder comprar solo la parte nómada de la caja y vendrá ya empaquetada junto con el Beyond Crimson Stone que actualmente se vendía de forma separada y que también necesitabas una vez más encontrar un Ariadno al que engatusar para venderle las miniaturas de Ariadna, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora se venderá todo junto y la verdad es que es uno de los packs mejores que podéis encontrar para iniciar una facción, porque todas las tropas que vienen aquí dentro son tropas muy competentes y que realmente se usan mucho en jugando corregidor, ¿vale? ¿Qué vais a tener? Vais a tener 3 alguaciles, ¿vale? Tropa base, la vais a necesitar, y vais a tener un evader. En este caso la versión de Spitfire, pero recordad que la política de proxies de Infinity nos permitirá usarlo de varias otras maneras. Estas tropas pueden enlazar entre sí, y además tenéis un Wildcat aquí que podría ya hacer un enlace de 5, ¿vale? O sea que podríais tener aquí un enlace de 5 miembros ya si lo quisierais, ¿vale? Tenéis un Hellcat que, como os he dicho, es de los mejores paracaidistas del juego, lo vais a usar según qué misiones os va a ser muy útil. Intruder, depredador alfa de las mesas de N2, hoy venido un poquito a menos, pero sigue siendo muy importante en vuestra fase de ataque. Tenemos al Sombra, muy buen batidor, un poquito caro. Cuando uséis al Sombra probablemente no uséis al Intruder y viceversa, porque por puntos probablemente no os cabrán los dos, pero tendréis esas opciones tácticas de juego, ¿vale? Luego tenemos al Tomcat, como os decía, un especialista batidor muy útil, muy versátil, que lo podréis utilizar en muchas ocasiones. La versión que viene aquí es la versión de ingeniero, que es muy correcto porque tenéis a un Vostok, que es lo que cierra el pack, y como os he dicho antes, el Vostok ahora mismo es probablemente la mejor punta de lanza, no solo de nómadas, sino de, perdón, no solo de corregidor, sino de todo el ejército nómada. Así que simplemente es un pack fantástico, lo vais a usar todo, ¿vale? El Wildcat probablemente es la pieza más débil de todo el pack, porque los Wildcat son muy buenos, tienen un perfil bueno, pero son muy frágiles, entonces es difícil para los jugadores que están empezando a jugarlos, ¿vale? Porque se mueren con mucha facilidad, pero como os decía, a la que tengáis un tag vais a querer tener por lo menos un Wildcat para poder ir enlazado con ese tag que hacer de ingeniero, ¿vale? Dicho esto, ¿qué vamos a comprar una vez que tengamos la caja base para llegar a nuestras primeras listas de 300 puntos, que es el estándar que normalmente se juega en Infinity? Primero, obligatoria, caja de Jaguars, ¿vale? Probablemente es lo que necesita corregidor más y además engloba todo lo que es el trasfondo, la temática de vuestro ejército, ¿vale? Son tropas correccionales que tienen humo, os ayudarán a avanzar, son buenas en cuerpo a cuerpo, así que a las distancias cortas os ayudarán, tienen chains para proteger vuestro despliegue en los laterales y tenéis un intruder, por tanto son el mejor amigo de vuestro intruder porque podrán tirar humo para que el intruder pueda hacer su combo del humo y salir matando a todo lo que se ponga por delante. Siguiente, McMurrow. Por lo mismo que los Jaguars, exactamente las mismas razones, ¿vale? Es rápido, tiene doble chain, tiene humo, muy buen amigo de vuestro intruder, pega hostias como panes en combate cuerpo a cuerpo, tiene plantillas que pueden liar la parda en el despliegue enemigo si lo hacéis llegar allí. Muy recomendable que esté entre vuestras primeras compras. Este quizá lo podéis atrasar un poquito más, pero los Jaguars sí que sí los deberíais tener de inicio porque además como son muy baratos, valen solo 10 puntos en la miniatura, pues casi siempre necesitaréis meter uno o dos para rellenar vuestras listas y os aportarán todo el equipo que llevan, que es muy versátil. Siguiente que deberíais comprar, el pack de soporte de nómadas. ¿Por qué? Porque aquí vais a tener, por un lado, la Dactari, que es un comodín, la vais a poder meter en todos vuestros enlaces, y es el médico del ejército. No es un médico, es el médico del ejército. Luego tenéis los Tomcat, si tenéis que entrar más adelante, pero para cualquier cosa que sea enlazada, la Dactari va a estar ahí, ¿vale? Probablemente va a ser vuestra pieza de referencia para curar a vuestros oradores, para curar a vuestro Evader Feuerbar, para curar vuestro Brigada Lanzamisiles, ¿vale? Y luego tenemos al Clockmaker, que como os he dicho, es uno de los mejores ingenieros del juego, aporta esa voluntad 15 que puede seros muy útil y con los remotos de apoyo que pueden ir a curar a vuestros tags o a vuestros remotos, si habéis puesto remotos oradores, si caen frente a fuego enemigo. Más cositas. Los remotos nómadas, ¿vale? Sabéis que nómadas es una facción que usa bastantes remotos. En el caso de corregidor, depende de qué estilo de juego vais a jugar, os interesará más montarlos de una manera o de otra. Puede ser hasta que os interese comprar dos cajas, depende de en qué listas, ¿vale? Dos remotos vais a usar siempre, a veces vais a usar hasta tres. Entonces no está de más a veces pillarse más de una caja si lo consideráis oportuno. ¿Qué remotos vais a usar mucho?
Los Pulso Flash, seguro, son 7 puntos. Como os decía, no tenéis muy buenos oradores, así que los Pulso Flash son una opción barata para cubrir oradores en vuestra lista. Los Stempler para misiones de hacer botoneo no os van a ir mal, ¿vale? Que son los remotos observadores de artillería y son bastante rápidos para coger objetivos. El lanzamisiles guiado en corregidor es muy, muy importante en listas de control, ¿vale? Probablemente sois de las mejores listas de misiles guiados del juego. Vuestros rivales os odiarán, es normal, ¿vale? Como se odia a todas las personas que juegan misiles guiados, pero si es una estrategia que os gusta, pues que sepáis que será necesario. Y por último tenéis al reacción total, que viene a cubriros lo que os decía, ese déficit de oradores que tenéis, es una opción, un plan B para orar con corregidor. Y luego para acabar, os diría que compréis un tag el que más os guste, ¿vale? O el Gator o los geckos, ¿vale? Los geckos vienen juntos, vienen la pareja. Elegir uno de los dos, el que más os guste, y ir con eso, ¿vale? Porque va a ser una de vuestras puntas de lanza principales, va a ser para abrir huecos en la defensa enemiga. El Gator puede hacer dúos o Harris, como os decía, con el Wildcat Ingeniero, que lo tenéis en la caja de base. Y los geckos igual, así que tenéis una tropa que va a tener mucho punch para hacer daño a la defensa enemiga, ¿vale? Normalmente no hago esto, pero esta vez os propongo una lista que podéis construir con estas tropas iniciales que os he dicho, ¿vale? En este caso no necesitáis ni siquiera todas las que ponen en la guía de compras iniciales, ¿vale? Necesitaréis solo la caja de inicio, los remotos, el Support Pack y los Jaguars, ¿vale? Y a 300 puntos os puedo ofrecer una lista como esta. No es una lista súper afilada, pero es una lista con la que podéis perfectamente ir a un torneo y será suficientemente competitiva para que podáis jugar contra cualquier jugador competitivo. Tendréis especialistas, tendréis tropas con bastante punch y podréis hacer la mayoría de las misiones, ¿vale? ¿Qué tenéis? Un core de 3 alguaciles, uno de los cuales será vuestro teniente. Un Evader Feuerback, ¿vale? Que va a ser vuestro orador. Utilizaréis el Evader Spitfire de la caja básica como proxy, ¿vale? Y luego tendréis a la Dactari para curar a vuestro Evader en caso de que caiga en combate, ¿vale? Luego tenemos al Vostok, ¿vale? Nuestra punta de lanza principal con su MK12 de daño 16, muy duro. Irá acompañado por un Wildcat ingeniero, ¿vale? Y como os decía, aquí lo que vamos a aumentar va a ser un Harris, que es un enlace de 3 tropas, y lo vamos a montar con un Jaguar para tener acceso a estas granadas de humo. ¿Por qué? Porque estas granadas de humo las vamos a tirar para poder avanzar en el primer turno, para poner al Vostok en posición. El Vostok no es bueno disparando a larga distancia, tenemos que acercarlo, ¿vale? Entonces, si el rival tiene oradores que el Vostok no pueda enfrentar a distancia larga, este Jaguar nos podrá tirar el humo suficiente para poner al Vostok en posición y luego empezarnos a volver locos con el Vostok, ¿vale? Y no solo eso, además el Jaguar sinergiza muy bien con el Wildcat, porque el Wildcat ve a través del humo, ¿vale? Y entonces algún disparo a través del humo no lo descartéis, porque al final de cuentas tenéis un fusil combi enlazado que son 4 tiros. Disparando en rango bueno, solo iréis a menos 3 disparando a través del humo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que el Wildcat dispara a 13, 4 tiros a 10 no es nada desdeñable, ¿vale? Es contra tropas ligeras que podéis encontrar en medio de la mesa, ¿vale? Siguiente, Intruder. Como os decía, punta de lanza clásica, no lo disparéis contra enlaces, pero contra cualquier cosa que vaya suelta como una reacción total y demás, podéis dispararle sin miedo. Sombra va a ser vuestro especialista en media mesa, es un hacker, entonces podéis hackear infanterías pesadas y tanques enemigos. Lo llevamos equipado con fusil multi, así que lleva munición AP, escopeta también, por si necesitáis una plantilla. Básicamente es una navaja suiza que os va a sacar de 1000 situaciones. Y luego en el grupo 2 tenemos los 2 remotos. Tenemos un Transductor, que es el Pulso Flash, que nos va a ayudar a defender un poco. Tenemos al Stempler, que también nos puede ayudar a defender si lo necesitamos con el Pulso Flash, pero es más recomendable que lo utilicemos para cumplir misiones, ¿vale? Es un observador de artillería. Tendremos un Jaguar adicional. Este se va a quedar junto con el Intruder para ayudar a tirar humo para que ese Intruder pueda hacer el combo del humo, ¿vale? Y cerramos con un Tomcat Ingeniero que va a estar ahí de apoyo por si tiene que entrar a hacer alguna misión por el borde de la mesa o apoyar a ese Vostok en el caso de que os maten al Wildcat, ¿vale? O lo que haga falta. O incluso a estos remotos si se han ido al medio de la mesa y ya no los podéis reparar, se han ido lejos del Wildcat, ¿vale? Entonces,
Es una lista bastante competente que podéis hacer, pues fijaros, solo con la caja básica y 3 compritas de aquí, ya lo tenéis, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues podréis ir expandiendo. Os voy a dar un par de opciones diferenciadas para expandir la lista. La primera es para jugar un estilo más de control, que es lo que juega más Corregidor en la edición actual en N4. Y la segunda que os voy a dar es más para jugar un estilo de asalto, que es más lo que juega Corregidor en N3, ¿vale? Control va a tratar de que metamos mucha presión al rival con zonas de hackeo, con perimetrales y demás en medio de la mesa. ¿Qué vamos a necesitar? Obligatorio Dire Foe Xanadu Rush. Esto lo vamos a necesitar para tener a Jazz y a Billy, como os decía, el mejor hacker de nuestra facción. Y esta caja tiene la ventaja, es que aunque no tengáis a ningún conocido ariadno para encasquetarle a este señor, que es el personaje de la Defiance, ¿vale? Lo podéis usar porque en Corregidor tenéis a Wolfgang Amadeus Wolf, que es un Wulver, ¿vale? Al igual que Kadin, que es este personaje de Ariadna, ¿vale? Entonces los dos son Wulver. Entonces este Kadin, si lo pintáis en colores de Corregidor, os puede hacer de Wolfgang sin mucho problema, ¿vale? Tenéis un buen proxy. Y luego tenéis a la Civil, pues que os vendrá bien para tenerla para las misiones de civiles. Siguiente compra obligatoria, Moran. Moran Masai, ¿vale? Tenéis dos opciones. Casi siempre vais a estar usando los dos. Si queréis jugar una lista de control, os viene ya con algunos koalas del modelo antiguo. Pues nada más que decir, lo que hemos dicho antes, control de mesa, repetidores, lo vais a usar casi siempre. Valeria, si queréis un segundo hacker para apoyar a Jazz. Una de las ventajas de Valeria es que Valeria puede enlazar también, entonces la podéis meter en los enlaces para darle sexto sentido y así evitar que tropas con sigilo se muevan a través de los repetidores de los Moran y nos permitan hackear. Pues entonces podéis jugar con esas cosillas también. Y ¿qué os recomiendo para cerrar el pack? Os recomiendo la caja de Sputniks, ¿vale? En el que os viene el Lunocode y os viene el Cyclone. El Lunocode probablemente lo jugaréis poco porque lamentablemente ha sido una de esas tropas a las que el paso de edición a N4 no le ha sentado particularmente bien. Era una tropa que era muy de control porque tiene un repetidor, podía poner koalas también, al igual que los Moran. Pero pues bueno, una serie de cambios de reglas han hecho pues que ahora para los puntos que vale pues no sea tan eficiente como lo era antes. Pero el que sí que vale mucho la pena, especialmente para este tipo de listas, es el Cyclone, ¿vale? ¿Por qué? Además de ser un Spitfire con repetidor al que le podéis dar puntería si tenéis un remoto Evo, tiene la coña de que tiene pitchers, ¿vale? Los pitchers son repetidores que podéis disparar a distancia y tiene un visor X. Eso quiere decir que puede disparar repetidores casi desde el turno 1 a la mitad del despliegue enemigo, casi sin penalizadores. Estará disparando muchas veces los pitchers a 9 o así, ¿vale? Entonces, perdón, a 9, no, a 12, ¿vale? Porque os disparará sin penalizadores, ¿vale? Entonces, eso os permite ampliar la red de hackeo de los Moran con los pitchers adicionales que os pueda proporcionar el Sputnik. El Sputnik, como os decía, además hace combo espectacular con el remoto Evo, porque el remoto Evo es bagaje, entonces con el bagaje le podéis dar puntería al Sputnik y además recargar los pitchers para seguir tirando pitchers después de que hayáis descargado los primeros. Entonces, muy interesante para jugar control, ¿vale? Entonces, si no tenéis aún el remoto Evo, podéis usar el Lunocode de proxy del remoto Evo hasta que os lo compréis, ¿vale? Este sería un ejemplo de lista yendo a control, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos ir a pegarle un puñetazos en la cara a nuestro rival, ¿vale? Vamos a utilizar una lista de asalto, ¿vale? Que es lo que normalmente jugaba Corregidor en N3. Aquí vamos a tirar de lo que normalmente se conocía como el Pain Train o el tren del dolor, ¿vale? Que es el core de Mobile Brigada. El Mobile Brigada, como os decía antes, es la infantería pesada nómada, blindaje 5, no destaca por tener nada en particular más que tener mucho blindaje y tener coraje, ¿vale? Pero la cuestión es que cuando a esta gente la plantas en medio de la mesa, es muy dura de mover para cualquier rival que no lleve a mano, pues, hackers o munición EM, ¿vale? Entonces, lo suyo es tirárselos a la cara al rival y ver si conseguimos que el rival no nos los consiga mover de allí, para asegurar con terrenos y demás. Es un tipo de lista muy adecuada para misiones de capturar cuadrantes, línea de frente y demás. En este tipo de lista
Una de las cosas que nos viene muy bien es Señor Masacre. Como os decía, cuando nuestra línea empieza a avanzar, querremos llevar probablemente a los Jaguars a rastras para que nos ayuden con ese humo. Y Masacre es una tropa que puede enlazar con los Jaguars y que nos aporta el humo Eclipse. ¿Vale? El problema de Masacre es que solo está disponible en esta caja, que es la caja de soldados de fortuna. Afortunadamente para nosotros, esta caja nos proporciona algunos proxies bastante interesantes para Corregidor. Si no habéis comprado estas cosas del control, tendréis aquí a Laxmi, que es una Moran, ¿vale? Es una Moran mercenaria, pero es una Moran, entonces no tendréis mucho problema en usarla de proxy de Moran en vuestras listas. Luego tenemos a Hannibal, que es un excelente proxy para el suboficial del oficial Ravenai, ¿vale? Sabéis que tenemos ese perfil que es el oficial Ravenai, que os he dicho que es muy útil, que puede plantar minas y demás, y Hannibal pues tiene esa cara de oficial que da bastante el pego para hacer de oficial Ravenai. Y por último tenemos a Valkyria, que aunque sí que quizá es el más difícil de proxear en Corregidor, es muy fácil venderlo a jugadores de O12, porque muchos jugadores de O12 utilizan a Valkyria como Varangian Guard, ¿vale? Entonces, si tenéis algún amiguete que juega a O12, pues podéis mirar a ver si le interesa compraros a Valkyria, y si no, en Corregidor tenéis a los lobos, que son tropas que utilizan escudo, entonces pues siempre podéis utilizarla para proxear un lobo si os hace falta. ¿Qué más cositas podríamos tener en este tipo de listas? Como aquí se trata de ir a pegarle en la boca al oponente, es ideal tener bandidos a mano. Los bandidos son muy buenos en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Básicamente van a ser nuestra media mesa a falta de Moran, pues tendremos bandidos para que no saquen las castañas del fuego en aquellos casos en que los Mobile Brigada no puedan tumbar las cosas por la simple fuerza de sus armas, ¿vale? Entonces los bandidos se acercarán, pues le pueden meter un plantillazo de escopeta, le pueden trilear un poco con el camuflaje, trabarlo en CC y lo que haga falta. Y para cerrar, los Tomcats, que si ya sabéis que ya tenéis uno de caja base, pero ¿por qué os digo esta caja? Porque aquí tenéis a Carlota Kowalski, que es un personaje especial, que es un Tomcat ingeniero, pero que tiene la habilidad de poder entrar por el despliegue enemigo. Y como decía, en una lista en que te vas a tirar a la cara del enemigo, nada mejor que literalmente empezarle en su despliegue, ¿vale? Podéis entrar por detrás, liarla muy parda. Pensad que Carlota no tiene armamento pesado, así que no vayáis a intentar zumbaros un tag porque no lo vais a conseguir, ¿vale? Es la típica tropa que entra y mata morralla, pero quita órdenes, ¿vale? Entonces podéis matar lo típico, Icadrones, antenas de Aleph, tropas que están mal posicionadas, están de espaldas, como pueden ser Jaguars de otros jugadores nómadas. Las cogéis por la espalda y con 3 tiros de combi breaker casi siempre van a caer, ¿vale? Entonces está muy bien. Además, os hace la mitad de objetivos del mazo clasificado, por tanto, una muy muy buena adición a vuestra lista. Y para acabar, quería hablar de algunas tropas que no recomiendo comprar de inicio, ¿vale? No quiero decir que sean malas tropas, simplemente son tropas que son más difíciles de jugar y que requieren algo más de experiencia y de habilidad en el juego porque tienen algunos handicaps. Entonces, de primeras quizá no son las mejores compras. Primero es el Fireteam correccional, en el que nos vendrán los lobos y los diablos. Son tropas que no están mal, pero no aportan nada que no aporten otras tropas que ya tenemos en Corregidor, ¿vale? Básicamente, los lobos son una versión mejorada del alguacil. No llega a ser tan bueno contra como un Wildcat, ¿vale? Hay algún perfil interesante, como un perfil de suboficial con Red Fury, que puede seros útil para utilizar la orden de teniente. Ya sabéis que Corregidor, como os he dicho antes, muy difícilmente usa las órdenes de teniente porque sus tenientes son muy obvios, ¿vale? Entonces puede ser útil en según qué listas, ¿vale? Pero no son la leche como tropa. Los diablos están curiosos, ¿vale? Son una tropa muy de asalto, de blindaje 2, armas cortas, con plantilla, son buenos en cuerpo a cuerpo, no están mal, van bien apoyados por los Jaguars, entonces, bueno, podéis meter alguno combinado con Jaguars y se apañan, se defienden bastante bien, ¿vale? Pero como os decía, no tiene nada de más, especialmente en un ejército en el que tenemos acceso a los Diggers, que son una versión mejorada del Diablo. De hecho, es una pena que
que estén los dos en el mismo ejército, ¿no? Yo creo que ahí quizá se tendría que haber quitado el Digger para que los diablos pudieran brillar un poquito, ¿vale? Siguiente, vamos a hablar de los Wildcats, ¿vale? Los Wildcats, como ya he comentado varias veces durante este vídeo, son una tropa que son buena porque tienen buen equipo, disparan muy bien para los puntos que valen, disparan a CD13, tienen visor 1, ¿vale? No les afectan los penalizadores del enemigo, pero sufren de ser muy frágiles. Y entonces Infinity es un juego en el que cualquier crítico tonto te mata una tropa y los Wildcat como tropa de ataque pues pecan de eso, no son suficientemente duras comparada con el resto de tropas de corregidor y eso les pasa factura. ¿Qué pasa? Tienen perfiles destacables, como os había dicho, tienen el perfil de Spitfire con su oficial, que a veces puede ser útil para aprovechar la orden de su oficial. Tienen el perfil de ingeniero, que probablemente es el que más vais a usar enlazado con vuestros tags. Tienen el perfil de lanzacohetes pesado, que a mí me gusta mucho, porque es una cosa que mucha gente no se la espera. Recordad que el lanzacohetes pesado es un arma de plantilla. Y si estás enlazado con un Wildcat, normalmente puedes disparar a través del humo con un penalizador de -6. Si el rival te dispara de vuelta, vas a perder el penalizador de -6 si estás en un enlace de 4, porque estarás activando sexto sentido. Y si no te dispara de vuelta, probablemente estarás impactando con el lanzacohetes a 10. Claro, si estás enlazado, eso son 3 disparos a 10 que ponen plantilla. Entonces quizá puedes coger a gente muy fuera de posición disparándoles una plantilla a través de un humo que no se esperaba, ¿vale? Como os decía, es un tipo de jugada muy técnica, no recomendable para jugadores iniciantes. Son simplemente tropas, tanto ellos como los del correccional, para jugadores experimentados o pues que quieren probar cosas diferentes y salir un poco de su zona de confort. Para mí, yo como jugador de corregidor, ¿cuándo uso estas tropas? Sinceramente, las uso cuando me quiero poner un handicap. Cuando estoy jugando contra gente que está empezando, cuando voy a hacer demos contra novatos y cosas así, acostumbro a jugar Fireteams correccionales y Harris de Wildcats, ¿vale? Porque es una manera de meterme un handicap a mí y que el otro jugador pues note que también está matando más cosas y tal, porque realmente es que son muy frágiles, son de papel este tipo de tropas, ¿vale? Siguiente, tenemos los Salutes. Aquí, obviamente, a destacar el Remoto Evo, ¿vale? El Remoto Evo funciona muy bien con todos los ejércitos Novas. En Corregidor no es una excepción. Podemos dar puntería a los Vostok y a los Cyclone, que son remotos excelentes. Podemos dar salto de combate a nuestros Hellcats para que estén saltando a 18, ¿vale? Entonces, es muy recomendable, ¿vale? Pero quizá no es de las primeras compras que necesitáis. Una vez que ya tengáis el juego avanzado, pues podéis comprároslo. Y por último, vamos a hablar del Iguana, ¿vale? Este es un perfil muy controvertido. Para mí, solo hay dos tipos de personas que juegan a Iguana. Primera, las personas que no tienen ni puta idea cómo se juega este juego. Y la segunda, las personas que tienen tanta idea que ya han hecho un momento de implosión cerebral y ya son capaces de jugar hasta con el Iguana, ¿vale? El problema del Iguana es que básicamente es un tag que es muy difícil de curarlo, porque solo tiene 2 heridas y una vez que se las causan, se retira el tag de la mesa y eyecta al piloto, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú tienes un ejército con muchos ingenieros, con los mejores ingenieros. Entonces, ¿por qué quieres un tag que no vas a poder reparar? Es como anti... va contra la lógica del ejército, ¿vale? Entonces, el Iguana quizá en otros ejércitos tiene más sentido, pero en Corregidor va un poco contra el tema general del ejército. No solo eso, a nivel de juego también tiene problemas, a mi parecer. Para empezar, que dentro de los tags que tienes opciones, es barato, sí que es barato, pero no tiene el mismo punch que tienen el Gator o los geckos. Y también tiene el agravante de que siendo malo en cuerpo a cuerpo, como la mayoría de tags lo son, si te lo matan en cuerpo a cuerpo, cuando el piloto eyecta, pone una granada de humo y cae en el centro de la granada de humo. ¿Qué pasa? Si te han matado al iguana en cuerpo a cuerpo, la misma tropa que te ha matado al iguana te va a matar al piloto. Va a ser, con su siguiente movimiento se va a traer con el piloto y te lo va a matar. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿vale? Antiguamente, el iguana, cuando moría, el piloto saltaba y eyectaba, ¿vale? Y entonces se podía poner en cualquier lugar a 40 centímetros de la posición original del iguana. Entonces tenía sentido, porque el piloto huía del punto en el que lo habían matado.
Pero ahora no. Si te ha matado a alguien y está delante tuyo, pues simplemente con una orden más te va a acabar de matar al piloto, porque el piloto además lleva un HMG, a distancias cortas tampoco se va a apañar, ¿vale? Entonces, no sé, es un perfil que no me agrada particularmente. Como punto positivo, lleva un repetidor, ¿vale? Claro, si jugáis una lista de control, pues es un repetidor embutido en una plataforma de disparo que pues podéis utilizar como repetidor móvil. Que sí que es cierto que es un repetidor muy difícil de quitar de la mesa, porque al final tienes que matar al TAC para quitar al repetidor. Aún y así es fácil, dentro de lo que cabe en Infinity, hacerle 2 heridas a algo, ¿vale? Una granada M, una mina M, te puedes activar al TAC y dejarte el repetidor inutilizado. Cualquier impacto de lanzamisiles peta al iguana con mucha facilidad. Claro, ¿qué pasa? Si tú con el Gator o con un Gecko te tragas un lanzamisiles, pues recibirás 3 heridas, pero te quedarás inconsciente y podrá venir el ingeniero a repararte. Pero si con un iguana te tragas un lanzamisiles, no hay Dios que te saque de ahí, ¿vale? Entonces, no sé. Particularmente me parece un perfil que se tiene que revisar y plantear cómo se juega en las siguientes ediciones. Sé que hay gente que lo juega. Yo sé que hay un jugador español además que lo juega y lo veo siempre en el Interplanetario jugando a la iguana y demás. Y desde aquí yo me quito el sombrero porque realmente hay que tenerlos muy grandes para ir con un iguana a un interplanetario. Pero oye, cada uno al final siempre tiene sus tropas fetiche que le van bien, ¿no? Pues siempre les acabas pillando un cariño especial y este jugador, pues el iguana lo domina y le saca mucho jugo y pues oye, mis 10 para él, pero no es un perfil que yo recomiendo a alguien que está empezando, ¿de acuerdo? Es una pena, ¿eh? Porque la miniatura es preciosa, es uno de los tags más bonitos del juego a mi parecer, ¿vale? Pues muy bien, chicos. Hemos hecho un repaso bastante completo de todo lo que es corregidor, ¿vale? Desde las tropas, las miniaturas, las listas, los estilos de juego. Así que nada, no me queda más que decir que si sois jugadores de corregidor y queréis dejar vuestros comentarios de cómo jugáis, de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, si queréis comentar cosas que yo no haya dicho, perfiles que no he comentado, os invito a que lo dejéis en los comentarios para ayudar a todos los compañeros que vayan a estar empezando con este fantástico ejército en N4. Como siempre, también os invito a que dejáis un like y os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.